¿Qué coño somos ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué aceptamos? ¿Y cuál es la medida? Querrámoslo o no, esto no es una trampa como lo del cambio climático que nos hacen culpables a nosotros de lo que hacen las grandes corporaciones, donde el 25-50% está en el norte transatlántico, donde son las corporaciones. Entonces, porque tú eches un par de, porque tengas un aire prendido en 17 grados y botes una basura en la calle, tú eres el responsable de la catástrofe climática, ¿no? Y que además con una ciencia bastante dudosa. Esto sí es algo que toca mucho más de cerca. Esto sí es algo que uno no debería, a pesar de la distancia, debería, no puedes voltear, no debes voltear. Y bien, de hecho, de eso habla un poco también el artículo en algún momento. Es una manifestación de impotencia, entre otras cosas. ¿Para qué le trato de dar la vuelta? Y cómo también se han desgastado palabras, cómo a veces hemos sido demasiado indulgentes con el tema de resistencia. Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Estamos acá en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Nos escuchan a través de la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguirnos a través de nuestras redes en Instagram o Lleven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos de invitado a un escritor, periodista, fundador de Misión Verdad. Estamos hablando de Diego Sequera. Bienvenido, Diego Sequera, a América Dialoga. Gracias, Ricardo. Gracias, Ramón. Un honor estar Bienvenido. aquí. Saludar a los muchachos en los controles, en los monitores. Gracias, Diego. Bueno, qué placer tenerte acá, además de tantos años de amistad, de compartir tantos espacios de trabajo y de lucha. Bueno, es un honor tenerte aquí, además porque te leemos siempre y vemos que estamos situados en puntos de confluencia sobre temas muy importantes, ¿no? Para la humanidad y para Venezuela, como es el caso del genocidio que está cometiendo el sionismo el, el sionismo contra el pueblo de Gaza, contra el pueblo palestino, pero también toda esa dinámica tan interesante que tiene Misión Verdad, que está siempre publicando artículos bastante profundos de análisis profundo sobre distintas materias, ¿no? En el ámbito migratorio, en el ámbito electoral, en el ámbito político general, geopolítico. Es decir, se ve que es un observatorio que está al día en todo, en un seguimiento detallado científico y muy bien fundamentado de todo lo que sucede en el sur global. Bueno, de las cosas al menos más importantes. Nosotros, en menor medida, pues somos un equipo pequeño, también tratamos de ir al paso de los acontecimientos y bueno, desde la modestia que nos permite nuestras limitaciones materiales, también hacemos el esfuerzo y hacemos el humilde aporte de reflexionar y de compartir contenido sobre esos temas que acabo de mencionar, ¿no? Y bueno, que A través de la tenemos Danta Ramón TV. como referente a Misión Verdad, porque hemos visto su evolución y hemos visto cómo nosotros podemos, bueno, yo por ejemplo lo tomo de fuente bastante, me permite inclusive situarme en cosas en las que a veces yo digo, oye, no lo pensé así. Es interesante todas las visiones que tú ves allí Claro, retratadas claro. y reflejadas, ¿no? Sí, sí, porque ustedes están organizados, Diego, si no me equivoco, por líneas de investigación, ¿no? Por, por, De una forma no por muy, ámbitos sí, de una forma no muy temáticos. rígida, pero hay intereses y curiosidades que cada uno de las Ha personas que asumido, ¿no? escriben, sí, terminan asumiendo esa línea porque es como inevitable que tarde o temprano te decantes por algo. Claro, y algunas son transversales que siempre se tocan. Correcto, ¿no? Y que Cuando a hablas del veces, sur global, tenés que hablar. y a veces te toca hablar de lo que no quieres también, Sí, quizás es un tema fuera del área, así, digamos. así es, Diego. Bueno, Diego, te hemos invitado hoy porque, bueno, supimos de manos tuyas, boca tuya, que fuiste merecedor de un premio en la República Islámica de Irán por un artículo que tengo aquí abierto en mi teléfono
que es Gaza, está a poco de ser borrada del mapa. Era un artículo que he estado leyendo, ¿no? Y comienza de una manera bien interesante, cito. Un pueblo que oprime a otro no puede ser libre, dijo Dionisio Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz en 1811, como representante indígena y americano en la corte. Y un pueblo que destruye a otro cae con el que es destruido. Cuéntanos, Diego, de esa experiencia en Irán, ¿cómo se llama ese premio? Vale, no, quería como dejar también apuntado algo en Misión Verdad. Allá en este punto uno tiene un rol mucho más reducido, más marginal en comparación con el trabajo que están haciendo las muchachas y muchachos ahorita. Me precio de lo que he hecho y de lo que hemos logrado en alguna etapa y más aún de que ahora son otras personas que de verdad están llevando la carga más que yo. Yo soy casi, a veces puedo ser bastante fijón en ese sentido. Y me pasan cosas, pues, como puedes, como puedes ver. Sí, está una nota bueno, después por supuesto podemos comentar lo que es y lo que es el deber de escribir sobre lo que hay que escribir en este momento, independientemente de lo que uno quiera, e independientemente de lo incómodo que es escribir otras cosas mientras esto está ocurriendo, ¿no? El premio fue en la tercera edición del Sub Media Festival del IRIP, del Servicio de de Transmisión de la República Islámica de Irán. Fui invitado y yo nunca pensé, no tenía la menor idea de que me iba a tocar eso. O sea, que iba a terminar ganando un premio tan lejos de aquí y sobre todo y lo perturbador que puede ser también ganarlo con un tema como este, ¿no? Sin embargo, claro, Donde muchas plumas se han sumado al análisis de un tema tan complejo y tan... o Sí, sea, es que es, no es un tema oculto, no, por supuesto, no, es sino un que, tema, bueno, es un sí que tema la público. competencia es Sí, fuerte, pues hay eso, o mucha gente sea, escribiendo sobre el tema, no, y te opinando sobre el confieso que tema. yo que cuando al principio dije, no, me dio como creo que es saludable y no tan saludable, me dio el propio síndrome de impostor. Y yo, no, eso es porque uno es el exótico aquí, porque uno es el que viene de afuera, porque eso le da réditos publicitarios, pero no, o sea, resulta que sí compitió en buena liga, o sea, supe los parámetros con los que estaban evaluando y bueno, honor que me hace, uno no sabe ciertas cosas hasta que le pasan, supongo yo. Y también, bueno, el paradigma Gaza, ¿no? Es inevitable, por ejemplo, no ver cómo, sí, o sea, directamente tenemos la situación y tenemos la humanidad en bueno, del pueblo palestino, y en particular ahorita, además los desplazados que de por sí son los desplazados de 1948, o sea, son los desplazados de los territorios ocupados originalmente que se asientan en Gaza, Wadi al-Gaza, además, que era un oasis, era un paraíso, un punto de paso hacia Jerusalén, hacia Siria, hacia esos lados del Mediterráneo oriental. La palabra Gaza viene de ahí, de hecho, o sea, ese tejido era característico de allá. Y cómo eso a su vez se proyecta y reverbera en qué coño somos ahora, dónde estamos, qué aceptamos, y cuál es la medida. Querrámoslo o no, esto no es una trampa como el cambio climático que nos hacen culpables a nosotros de lo que hacen las grandes corporaciones, donde el 25-50% está en el norte transatlántico, donde son las corporaciones, entonces porque tú eches porque tengas un aire prendido en 17 grados y botes una basura en la calle, tú eres el responsable de la catástrofe climática, ¿no? Y que además con una ciencia bastante dudosa. Esto sí es algo que toca mucho más de cerca. Esto sí es algo que uno no debería, a pesar de la distancia, no puedes voltear, no debes voltear. Y bien, de hecho, de eso habla un poco también el artículo en algún momento. Es una manifestación de impotencia, entre otras cosas. Lo que pasa es que le trato de dar la vuelta y cómo también se han desgastado palabras, cómo a veces hemos sido demasiado indulgentes con el tema de resistencia, con el tema... Totalmente de acuerdo. Fíjate que ahí coincido contigo porque las atrocidades cometidas por el sionismo contra ese pueblo indefenso, donde yo veo aquí cifras que tú das más de 17.400 niñas y niños asesinados, 15.600 de ellas solo han sido identificados, Y ¿no? eso fue hace ya, este artículo es no recuerdo si finales de marzo, de abril, o sea, ya esa cifra subió. Y acuérdate que esas cifras, Ramón, no contemplan las personas que murieron consecuencia de heridas, Así es. personas enfermas, personas desaparecidas. Y da una cifra aquí de Al Jazeera, del 26 de marzo, dice que de cada 100 niños y niñas, Ujú. dos han sido asesinados. Dos están desaparecidos o se presumen muertos. Tres están heridos, muchas veces de gravedad.
5 ahora son huérfanos o se han separado de sus padres y 5 necesitan tratamiento por desnutrición aguda. Entonces, Y eso es fíjate, en aquel momento, en insisto. aquel Ahora, momento. ahora todos estos números son peores, sobre todo en materia de hambruna. Sí, por eso, pero ha sido tal las atrocidades que han superado la imaginación. Es decir, y Exactamente, es que como, esa es y la como clave. ha sido Sí, publicado de manera en vivo y en directo, uno ha visto cosas terribles, cómo matan niños que están buscando agua. Ayer vi un video de un misil matando a 2 niños que tendrán 8 años, 10 años, que corrían luego de buscar agua y los matan. Los niños que mueren decapitados, despedazados, irreconocibles, despedazados, un niño que calcinados. saltó de un techo a otro con una bomba que cayó en una vivienda y el niño cayó en el edificio de al lado. Se voló decenas de metros y cayó y sobrevivió. Sí, es que Y gráficamente la truculencia de esto no tiene, o sea, eso, sí, tú te tuviste con algo que es clave, que también, por cierto, en algún momento escribí un artículo, pero ya imagínate, lo escribí en 2024, se llama justamente los sargazos, los límites de la imaginación, ujú, y justamente es eso, o sea, cómo esto atraviesa todos los umbrales y cómo a su vez se hace más aceptable. O sea, tú cada vez puedes tolerar más la existencia de esto, incluyendo la parte gore, ¿no? La parte de verlo exacto. y de que eso sencillamente, tarde o temprano, de alguna forma, quieras o no, se normalice, Y la ¿no? lista Se de asimile. atrocidades es larga, ¿no? O sea, la ignominia no tiene límite. Coño, y la complicidad, y la complicidad, no tiene, o sea, eso Pero yo lo que también es, quería decirte era que no hay un término, una categoría que pueda reunir todas esas atrocidades para significarlas. sí, Porque tenemos señor. la palabra holocausto, pero el holocausto se queda corto. Ese holocausto de 6 millones que dicen los judíos askenazíes que sufrieron, bueno, hay 23, 27 millones o 23 millones murieron en la Unión Soviética. Sí, Es decir, el holocausto le queda corto. El apartheid le queda sí, corto también, ya porque el apartheid trasciende. es una forma de maltrato colonial, ¿no? De hacinamiento de la gente, un espacio No, no, hay reservado, una exclusión ante la limitado, una ley, exclusión. en la Pero las economía. atrocidades no tienen, están por ahí proponiendo la palabra Nakba, Ujú. y a mí se me sigue quedando corto. Sigue quedando corta. Es Bueno, insuficiente. fíjense, Diego y Ramón Medero, bueno, estamos aquí en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Nos acompaña a través de la señal de Oyeven 106.9 FM Diego Sequera, a Ramón Medero y este servidor Ricardo Romero Romero. Estamos conversando sobre la situación en Gaza, sobre, bueno, este trabajo maravilloso que ha estado haciendo la gente de Misión Verdad y en especial Diego Sequera. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Bueno, en América Dialoga estamos conversando con Diego Sequera, escritor, periodista, bueno, para nosotros un referente en ese periodismo de investigación, en ese periodismo de resistencia, le llamo yo. Y bueno, este servidor y Ramón Medero estamos hablando sobre esta situación en Gaza que no hayamos cómo, no hay una categoría en este momento No hay para, lenguaje que lo pueda si no hay describir, un, todo se queda corto. ciertamente nosotros hablábamos de que hay palabras como holocausto, hay palabras como Nakba o como catástrofe, no hay una manera de nombrar esto. ¿Qué nos dices de Es esto, todo Diego? eso al mismo tiempo. Sí, ¿qué Bueno, más? acuérdate, ahí también uno sabe que con Shakespeare siempre encuentras algo, ¿no? Entonces, bueno, y el clásico, o sea, que hay, what's in a name, ¿no? Que hay dentro de un nombre, ¿no? Y a veces el nombre cobra su sustancia quizás posteriormente, o sea, quizás en esa preocupación que en este momento no podemos aceptarla más que como búsqueda, seguramente de alguna manera se desentrañarán los significados finales. Cuando digo finales, porque estoy también apostando que esto en algún momento, de alguna forma, no continúa. Independientemente de, y bueno, como muchos, o sea, también, y cómo será el mundo después de Gaza, básicamente, ¿no? En términos espirituales, civilizatorios, morales, legales. O sea, cuánto, por ejemplo, ya que estamos en esta crisis de las categorías, cuánto no ha colapsado el paradigma de los derechos humanos con el que han extorsionado a países como el nuestro, con los que han desdoblado y desdibujado, cómo eso ha hecho permisivo, por ejemplo, que también traten a nuestros propios hermanas y hermanos, independientemente de su posición y de sus decisiones de vida en Estados Unidos, tratándolo como
menos que mierda. Y que una palestinización. William usa mucho esa categoría, sí, y no sé si me imagino que coinciden, porque tampoco es difícil de llegar hasta esa conclusión, y es correcto. Es una categorización correcta porque sí, obviamente no estamos en la misma etapa de destrucción, pero el modo de representarlo definitivamente lo es. O sea, es una humanidad cuyo valor de la vida está aún más a la baja que antes, en un stock market aún más, que es más a la baja también, ¿no? En términos absolutamente morales y en tanto elección de sociedad. Y bueno, también esta es la prefiguración, pues ya hay algo implementándose de lo que va a seguir viniendo. Centroamérica, básicamente la aspiración es convertir sobre todo ese tramo en una suerte de colonia penitenciaria y sistema de vigilancia donde ya existen acuerdos. Rubio ha hablado de eso. Colombia, por ejemplo, la Colombia de Petro, que no lo voy a criticar en ese sentido, creo que sigue siendo más decente que otros. O sea, más me preocupa las estupideces que tuitea, pero eso ya es otra cosa. Ecuador. Bueno, no, pero es que eso es más especial todavía. Sí. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, hay acuerdos de vigilancia. En el caso de en Costa Rica ya recibió migrantes de otros lados, incluyendo niños. Guatemala tiene sus propios acuerdos nuevos, o sea, todos bilaterales dentro de la lógica de una muralla hemisférica. O sea, el muro lo están construyendo no ahora dividiendo necesariamente, aparcelando únicamente el Río Grande. Ajá, exacto, no es el Río Grande, es un muro hemisférico o con aspiraciones a ser hemisférico. De eso también te habla el interés con Groenlandia, Canadá, todo tiene esa misma proyección. Y además, bueno, tienes el tema de cómo se debe encargar ahora la disidencia y cómo en ese sentido esta supresión de derechos, esta reducción y además en el abuso de cómo el abuso pseudo judicial, lawfare a pequeña escala de clasificar a personas inocentes o con delitos menores, en todo caso como el nuevo Al-Qaeda del hemisferio, ¿no? Con el temita del Tren de Aragua, que ha bajado un poco, que se ha encontrado con ciertas inercias que no podemos confundir, no son defensas a la humanidad de las venezolanas y venezolanos, es sencillamente parte de las guerras culturales de Estados Unidos. Es decir, o sea, ya es un argumento woke contra el universo MAGA, y es un universo cerrado porque todo esto se sabía meses antes de que asumiera Trump. Todos estos informes de inteligencia que saca de repente el New York Times, la opinión del WOLA, la opinión de ciertos think tanks, la opinión de ciertos jueces, todo eso ya estaba antes. ¿Pero por qué es ahora? Porque ahora es inofensivo. Y eso tampoco se puede perder de vista. ¿Pasó alguna vez con el cartel de los soles? No, claro, y es que incluso, sí, es que yo creo que incluso es hasta menos elaborado, en menos tiempo, más ready-made, más pedestre este caso. Hay dos factores ahí importantes respecto a cómo se construye esto y cómo se vuelve política. El primero de eso es un libro que recomiendo su lectura, ojo. Lo que no recomiendo es que lo compren, pero su lectura sí. Consigan el PDF de Rona Rísquez, una investigadora del grupo de Runrunes y no sé qué, y esa figura necesaria para el aparato think tank, propaganda, etcétera, etcétera, de los Estados Unidos, que ella escribe en el 2023, llamado El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen en América Latina, que es una falacia de su propio enunciado. Correcto, o sea, es una mentira muy grande y donde más allá de que vale la pena la lectura, insisto, o sea, y ahí puede tener sus islotes de verdad, porque nunca esto se construye del todo de la nada, le dan una cuadratura del círculo muy, muy alocada, pero eso tenía una función. O sea, tú no puedes pensar, o sea, no puedes aceptarlo únicamente como que no, ella es periodista de investigación, tenía esta inquietud y de repente, no. Esa base funcionó, por ejemplo, también, entre otras cosas, para un informe que saca el Heritage Foundation, que tiene una incidencia importante en la administración Trump. El proyecto 2025 es de ellos, básicamente. Ponen una cantidad de otros grupos think tank truchos que no ni truenan ni suenan, pero esta gente sí tiene una influencia importante, no solo en eso, sino en política exterior, en burocracia interna, en las llamadas tarifas, en los temas arancelarios, una cantidad y en los temas judiciales, sobre todo. Y este informe es el que básicamente da el pie, que tú ves cómo sustenta las órdenes ejecutivas que vinieron después, cómo se sugiere ahí, basándose además, citando también a Rona Rísquez, que es un proxy del gobierno, el Tren de Aragua, que el presidente Nicolás Maduro lo usa como negación plausible, una cantidad de elementos más, ¿no?
Entonces ahí se construye eso. Y bueno, ahora teóricamente, a lo de que se revolucionó el crimen en América Latina, la única diferencia entre este grupo y otras organizaciones como el PCC en Brasil o el Comando Vermelho, las Maras y todo lo demás, es que esta gente se dedicó a depredar, entre otras cosas, específicamente contra su propia población y en el mercado migrante, que a veces puede ser más lucrativo que el de la droga, ¿no? Y hablando de la droga, bueno, tienes eso, esa reconfiguración geográfica y geopolítica de la región. Tenemos ahora el nuevo narcoestado, el nuevo terminal de salida y además también de operaciones, es el Ecuador de Noboa, que controla además toda la cadena productiva del banano, ¿no? Desde la siembra del banano, el proceso de cosecha, zafra, procesamiento, maduración, mandarlo para los camiones, las inspecciones de sanidad vegetal, el puerto, la salida, la recepción en otro lado. Entonces, ¿cómo se llama la obra, no? Y ese rol lo tenía antes Honduras. Ya hay evidencia a posteriori también de cómo fue concebido como un narcoestado, cómo Juan Orlando Hernández le dio contratos a ciertos nombres que formaban parte de los cachiros, que es como los choneros de Ecuador, o sea, otra organización dedicada al narcotráfico, que era la autoridad vial. A vaina, era la autoridad vial en ese tiempo. Eso está procesado pues, en el distrito sur de Manhattan, por supuesto, donde procesan todas estas cosas. Ya hay unas demostraciones fehacientes de eso. Entonces, ¿qué depara la región? Cuando filosóficamente, además, adoptas la concepción de la humanidad según Gaza, según lo que aceptas ahí, donde se ha caído todo, pero queda algo. El valor de la vida es cada vez menor y es la única respuesta, por cierto, como recuerda Pepe Escobar, a la apuesta de la multipolaridad y el nuevo orden. Bueno, fíjate, Diego, todo esto que estás diciendo y lo que hemos venido analizando es que a Venezuela quisieron palestinizarla. O sea, ese modelo, que obviamente es un modelo que seguimos diciendo no podemos categorizarlo, es un modelo que querían aplicar acá. María Pero Corina, lo sugiere, que ya es algo. Sí, lo sugiere. María Corina firma con el Likud 2018, sí. Firma en el 2018. Viene Edmundo diciendo que a él lo que más le importaba era que Israel lo había reconocido como presidente. O sea, era una cosa terrible. Redomada. ¿Ah? Redomada, o sea, ¿de qué lado estás? O sea, no hay otra definición tampoco de eso, ¿no? O sea, perdón, no hay mejor definición que eso. No hay mejor definición que eso. Entonces, bueno, estamos viendo que lo que está ocurriendo en Palestina quieren exportarlo a gran parte del mundo. Ocurre en África. Estamos viendo todo lo que está ocurriendo. En Sudán. En Sudán, sí, en todo el cuerno de África, todo lo que ha estado ocurriendo en Libia, lo que está ocurriendo con gente que en definitiva está buscando una salida, en el caso de África, a una situación a la que Occidente los ha llevado, a la que los han obligado a estar en una situación los han maquineado. Exactamente. Entonces, ¿tú no consideras que estamos en un punto de inflexión en este momento en el planeta? Absolutamente, absolutamente, y no hay mayor manifestación de eso. Tenemos que volver al paradigma Gaza en ese sentido. Ahora bien, yo no sé si eso se puede llamar señales alentadoras, ¿no? Pero sí hay un viraje en cierto discurso público, en ciertos gobiernos, que yo creo que ni siquiera tiene todo que tenga que ver con preocuparse por los niños y las niñas exterminadas y borrados del mapa en Gaza, pero sí tiene que ver con su propia reputación y su propia viabilidad política después de esto. Entonces estamos viendo ahora que hay movimientos un poco más, en apariencia decisivos, más críticos, que están rompiendo el status quo que se está armando con la censura global respecto a tachar todo lo que es, o sea, matar niños. Ahora decir que Israel mata niños es antisemitismo, ¿no? Que además que se le está dando, se está buscando el rango de categoría global, que además ya se quiere implementar también, o están presionando para que se implementen en las redes sociales en general, y ya lo están haciendo también, solo que quieren apretar las tuercas aún más. Y esa tensión hay que verla como favorable. Y hay algo más respecto a ese punto de inflexión que tú dices, Ricardo. Hicimos una entrevista al profesor Mohammad Marandi, que sale hoy, por cierto, yo también hago mi publicidad aquí. Qué bueno. Él y la doctora Zainab Ghasemi Tari. Él decía, el tema es que Irán y Venezuela, por ejemplo, respecto a Palestina, no es tan importante en tanto que ya son gobiernos, o sea, desde cuando Venezuela rompió relaciones con Israel. Con Israel. Desde Chávez. O sea, exactamente. Y le envió la ayuda a Gaza, que desde cuando no lo ha hecho. Lo mismo Irán. Pero ahora, ¿dónde es que está pasando esto?
¿Dónde es que se está empezando a percibir, a sentir de alguna manera el punto de inflexión más allá de la calle? Bueno, fíjate, de eso vamos a seguir hablando y sobre todo en el tercer y último bloque de este episodio de América Dialoga, nos gustaría también hablar del eje de la resistencia, esa visita que hiciste a Irán. Y bueno, esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Estábamos conversando acá con Diego Sequera, escritor. Diego también es poeta, Más poeta será usted. periodista y, bueno, uno de esos referentes que tenemos en Misión Verdad. Bueno, hemos estado conversando de esa situación aquí con mi compañero Ramón Medero y este servidor Ricardo Romero Romero a través de América Dialoga en la señal de Oyeven 106.9 FM. Ramón, hablábamos entonces de cómo desde este punto de inflexión que tenemos en este momento en el planeta, pero hay un eje de la resistencia. Sí, pero un eje de la resistencia que debe extenderse a todo el sur global, porque el asedio es constante, permanente y global Sin del duda. sionismo en el mundo. Fíjate, se encienden las alarmas en América Latina, en Costa Rica, en México, en el propio Chile, en la Patagonia argentina y chilena, incluso, bueno, en países como Ecuador, en Colombia, que sigue presa Está mejor que antes también. de acuerdos anteriores, ¿no? Sí, cómo De no. No, fabricaciones, y factores de poder que están ahí. factores de poder, pero fíjate, en Costa Rica, por hablarte vamos a hablar de México y de Costa Rica, la entidad sionista está metiéndose hasta dentro de la cocina. Ujú. Está completamente pactando con las municipalidades. O sea, hay un Es lobby, hay que un ese... trabajo de base, por un lado, con las comunidades cristianas evangélicas, que con el tema de la tierra prometida, de Israel prometido, pues captan a esas iglesias cristianas evangélicas en su ingenuidad, digo yo, haciéndoles creer que es una misma cosa. Y se convierten, entonces pasan a ser iglesias evangélicas sionistas, ¿verdad? Porque siguen el mismo discurso y la misma propaganda, El el mesianismo. mesianismo, esa No, mitología y una interpretación manipulada, literal también de las literal, revelaciones. exacto. Entonces, fíjate, Israel ha invitado a 14 alcaldes de Costa Rica a visitar Israel y todos accedieron en la primera Claro. instancia. Pero en México están presionando para que la presidenta, que una mujer muy valiente, Ujú. inteligentísima y no ha dejado de fijar posición ante Israel, pero sigue habiendo cosas puertas adentro en México que deben ser revisadas. Entonces, está un asesino llamado Tomás Cerón, que es ex policía, es político que intervino directamente en la desaparición de los 48 niños estudiantes De de Ayotzinapa. Ayotzinapa. La policía es entre élites entrenada allá en Israel, sigue siendo entrenada allá en Como Israel. en algún momento fue la policía de Chacao de aquí, Exacto, aquí también. en su momento. Hace poco me monté en un taxi, pues, y el conductor me decía que él era capitán retirado y que en su momento a él lo enviaron a entrenarse como oficial en las Américas, en la Escuela de las Américas, en Panamá, ¿no? Sí, sí. Y en Israel. Bueno, que ya en ese momento quizá no era Panamá, sino como Fort Benning, en Georgia. Exacto. Georgia, sí. Pero sí, o sea, toda esa generación, de hecho, Ramón, o sea, te lo cuentan. O sea, Sí, sí, sí. No, grandes no, no. figuras que actualmente están en la revolución también pasaron No por hay ahí. ninguna teoría de la No, para conspiración ni nada, nada para de nada. eso. Es una política que la han implementado todo eso. Y acuérdate, no perdamos de vista tampoco, Ramón, el papel en materia de inteligencia y materia de comunicaciones que tuvo Israel en la Operación Cóndor. Claro. Eso también tiene que ver en esa coordinación general donde la comunicación era esencial. Bueno, los documentos que salieron a la luz sobre el asesinato De Kennedy, de Kennedy. que es el propio Robert Kennedy Jr., que está con Trump y es el que ha expuesto esos documentos. Ajá, y también está en otros documentos donde su nombre sale bien incriminadito y donde resulta que cuando después que llega a tocar cierto tejido, cierta membrana de esa estructura de poder, él se echa para atrás y además no solo, sino que él apoya, no me acuerdo la variante de un rabino que es de cajanista, pues de Ajá. la corriente de Meir Kahane.
y que tiene unos esqueletos en el closet. Entonces, Ah. así que podemos pensar ahí también volvemos al caso Epstein, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro programa Sí, señor. Está completo, el uso de la tecnología Pegasus para el espionaje en México. que lo Está han usado en todo, la sí. transnacional Mecorot, que Ujú. se apropia del agua, no solo en México, sino en otras regiones de América Pero Latina. además, Y el Ramón, historial es larguísimo de la injerencia del sionismo en América Latina de los años 70. Sí, cómo no. Bueno, y nunca se habla, que lo he comentado tú y yo varias veces, el el genocidio genocidio, en Guatemala, claro, murieron 200.000 el personas. sionismo En el estuvo altiplano involucrado. guatemalteco de poblaciones maya y quiché, como no, que no me acuerdo, se me olvidó hasta el nombre del presidente, pero fue uno de los capitanes que estuvo ahí operando, uno de los Sí, presidentes hace dos mandatos en Guatemala. así. Bueno, Diego, fíjate, el día lunes tuvimos la visita de varias personalidades iraníes. Ujú. Tuvimos el grato honor de estar en un desayuno de trabajo con figuras de la altura del honorable ayatolá doctor Ali Abbasi, que es miembro de la, bueno, de la asamblea de expertos, de los 88 expertos que son los que son ayatolá, todos son marjá, son grandes sabios de la jurisprudencia, además es doctor en física nuclear No, son y eruditos. erudito y El rector rector de la Al-Mustafa, de la Universidad Internacional Al-Mustafa, pero también nos visitó Mohammad Gaber Calibaf, sí, Galibaf, que es actual el presidente del presidente de la MAS. Asamblea. presidente de la Asamblea Islámica y además fue candidato a la presidencia. Ujú. Y tuvimos con ellos un encuentro interreligioso. Y otro veterano de la guerra de Y Irán-Irak. otro veterano, cómo no. Y el nuevo embajador acreditado en Venezuela, de Irán. Entonces tuvimos una reunión de trabajo con él y nos reunimos, eh, bueno, varios representantes y líderes de las comunidades religiosas en Venezuela y todos coincidimos en que, bueno, en este momento tan difícil de la humanidad, debe construirse una espiritualidad, una especie de teología de la emancipación y de la lucha contra los opresores, a favor de los oprimidos. Es decir, que allí confluyen todos los credos, todas las confesiones Sin lugar a religiosas, dudas, claro. seas indígena, sea, es decir, porque es un llamado a la humanidad, pero claro, de la espiritualidad. Y que no se riñe lo religioso y lo espiritual con lo revolucionario. Bueno, En lo más mínimo. Mariátegui lo aclaraba perfectamente, ¿no? Pero además de eso, bueno, el presidente de la asamblea dio un discurso allí en la Wicom, ese mismo día, el lunes, y hablaba de situarse en el lado correcto de la historia, parafraseando a Ben Shapiro, ¿no? Ujú. Y, y bueno, eso A Ben llama, Shapiro el gringo, sí, claro, porque Sí, tiene un libro sí, es verdad, sí, específico sí, igual, sí. igual. Sí, es pero verdad, que sí, es verdad. nosotros hemos como tomado ese título y lo hemos resemantizado, ¿no? Sí, sí. Claro. Resemantizado diciendo con ello que, bueno, tú estás del lado correcto de la historia cuando estás con los pueblos, a favor de los pueblos oprimidos, defendiendo las causas, ¿no? Y de esa unión, esa hermandad tan estrecha que se ha ido creando en el abrazo en el intercambio y en la interculturalidad entre naciones como Irán y Venezuela. Tú estuviste allí, cuéntanos brevemente De esa Bueno, un experiencia. repaso rápido de lo que sentiste tú como venezolano bueno, tú sabes en que Irán. uno estuvo sobre todo en el norte de Teherán, que es como decir el este de Caracas, en ese sentido, ¿no? Entonces yo agarré el metro también y me fui para el sur de Teherán también Para agarrar pueblo. Contrastar. sí, Ajá. para ver, pues, porque obviamente la medida es muy distinta y fuimos también para el cementerio, el nombre en farsi es muy bonito, pero siempre se me olvida, pero digamos, la traducción es el paraíso de Sahara, Ah, que es el cementerio de los Sahids, allá. Y yo escribí una de los crónica sobre mártires. eso, ¿No? sí, los mártires. Ujú. Mártires de todas las guerras, o sea, de la guerra Irán-Irak, de la represión Prerevolucionaria, prerevolucionaria, Siria, posrevolucionaria, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y además la familia, fuimos un jueves, que sabes que el jueves comienza el descanso en la semana, Jueves y viernes como sábado y domingo nuestro. exactamente. Bien. Y ver a las familias ahí conmemorando y todo eso. Entonces, claro, lo que quiero decir con eso en primer lugar es que hay unas coincidencias que la única explicación coherente son las sanciones, es decir, el problema de la inflación, el problema del diferencial entre las divisas extranjeras y la divisa nacional,
y la defensa, la necesidad de la gente por defender una normalidad, por tener una normalidad, una vida decente, digna y normal. Pero te pasó como le pasa a los extranjeros que vienen a Venezuela, que vienen con el cerebro henchido de miedos y temores, creyendo que van a venir a un país en No, total no, caos. no, Tú no, cuando llegaste porque, allá, bueno, tú estabas informado, tú sabes que Irán no claro, era no, así. pero igualito tú sabes, como Pero dice Damaso Figueredo, ¿no? El veguero todo el tiempo le gusta escandalizar, apenas ve un charco de agua, sale a decir que vio el mar, Ajá, pero de todas maneras, o sea, superó las expectativas. Sí, yo no tenía claro. los prejuicios, pero tampoco sabía a qué me enfrentaba y de verdad, coño, o sea, sencillamente eso, una sociedad como cualquier otra, solo que con un sistema muy diferente, con una vocación a lo religioso muy específica, muy marcada, y una ética también en función de eso, y una sociedad con sus claroscuros, ¿no? Igual que cualquiera. Pero, por supuesto, para uno es deslumbrante también. Y que además este tipo de evento, este festival, nos dio acceso a cosas que un viaje normal no vas a tener. Entonces eso también empareja aún más la cosa, ¿no? O sea, ir, por ejemplo, al Centro de Exposiciones de las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria, donde tienen todos los misiles que te puedes imaginar, que ha empleado de alguna forma o que ha transmitido esa tecnología a otros lugares. Están los drones derribados, bien sea por intervención electrónica, bien sea por el De los famoso, gringos. sí, el que El, tumbaron el primero que tumbaron en el que... estrecho de Hormuz está ahí, o Ajá. sea, lo vi ahí. Te- te- Estar en el museo de la memoria de la SAVAK, de la represión, que además tiene o sea, que también es una ciudad que es repleta de museos, o sea, y Sí, una sí, sí, sí. defensa feroz a los espacios públicos y los Y espacios de unas memoria. librerías impresionantes. Hay una librería de Impresionante. jardín hermosísima que Por ahí pareciera... estuve también y cómo Ajá. no, o sea, por eso Una, cuando pienso en espacios públicos pienso en esa, ujú. como uno de los grandes ejemplos. Y mira, Museo y del es, y es- y Cine, es impresionante cómo ese país, a pesar de las sanciones, con toda esa guerra, nosotros no hemos vivido ninguna guerra. Ellos vivieron una una guerra guerra de 8 años brutal, brutal, que murieron millones, 8 años, sí. cientos de miles de personas. Y cómo ellos lograron, tú das en uno de tus artículos recientes unas estadísticas que, bueno, que no memoricé, pero tú con esas estadísticas dejabas claro Un el millón y medio de crecimiento personas. científico y tecnológico de Es ese... que eso fue de lo más impresionante, Ramón. O sea, nos llevaron Ujú. para el Consejo Nacional de Nanotecnología y Microtecnología y la economía basada en el conocimiento y los niveles de desarrollo científico no tienen padrote. Bueno, Bueno, Ricardo, mira, Ramón, Diego, vamos a tener que invitarlo para que nos Una siga parte contando 2, más, una una parte parte una 2. 2. conversa como de 3 horas, por lo menos, Ciertamente, pero mínimo. bueno, hemos llegado al final de este episodio de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Nos están escuchando a través de la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Nosotros llegamos digamos, a producir este espacio gracias a la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Sigan nuestras redes, Instagram sería Oyeven Piso Radio, ladanta.tv en todas las plataformas. Bueno, vamos a despedir a Diego Sequera. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias a Ramón ustedes por la Medero, invitación. Es este un honor. servidor, Ricardo Romero Romero. Un gran abrazo para todos. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.